Bien, buenas tardes tengan todos. A continuación vamos a tener la continuación del seminario de esta mañana, que está relacionado con filosofía, integración de la fe y específicamente un abordaje de las diferentes escuelas. En esta ocasión es un tema bastante extenso, bien bonito, y voy a compartir con ustedes el tema de la escuela del desierto. Habíamos dicho que cuando hablamos acerca del sistema educativo, recuerden que el sistema educativo adventista se basa en lo que ha sido revelado en la Biblia, en el Espíritu y Profecía. Y hoy vimos algunos de que nuestros fundamentos de la educación adventista y la integración de la fe se basan en el primer sistema educativo que existió en el mundo, que fue el sistema educativo instituido en el Jardín del Edén. Y que ese es el modelo de nuestros colegios. Todos nuestros colegios, lo que hacemos y lo que somos es, nuestro modelo a seguir es el Jardín del Edén. Lo único, hay cosas que no podemos aplicarlas estrictamente porque no estamos allí, ¿no? Pero siempre y cuando podamos, pues hay que incluir. Bueno, en este segundo momento y en el tercero, que son dos escuelas más las que vamos a estudiar, vamos a conocer otros principios. Así que todos aquellos que yo sé que están apuntando, que están grabando, ahí van a tener su tiempo. Muy bien, el otro sistema educativo se llama la escuela del desierto. Esta escuela fue la escuela que funcionó para el pueblo de Israel. Cuando uno lee la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, uno está tentado a solamente leer de la Biblia como un pueblo que salió de la esclavitud y va en dirección a la tierra prometida. Sin embargo, si tú haces una lectura de todos los libros, en este caso el Antiguo Testamento, donde aparece la historia de Israel desde que sale de Egipto hasta que entra a la tierra prometida, uno se percata que en realidad ellos estuvieron siendo educados. Y les voy a explicar por qué. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, habían algunas cuestiones teóricas de doctrina que estaban equivocadas. Por lo tanto, Dios, al sacar al pueblo de Israel de Egipto, lo sacaba para darle una nueva educación. Es decir, ellos tenían que aprender y desaprender. Si lo entendemos de esa forma, ahora podemos entender un poco mejor por qué existe el Levítico 11, por qué existe el maná, por qué existe un Sinaí, por qué existe una ley moral, por qué existen leyes con respecto al tratamiento, con respecto a por ejemplo, una persona que era leproso. ¿Por qué existían diferentes tipos de ritos y de festividades? ¿Por qué las festividades del pueblo de Israel estaban relacionadas con la agricultura? Porque era un fin. El fin era educarlos. Educarlos en cuestiones del régimen alimenticio adecuado. ¿Por qué? Porque en Egipto habían tenido un régimen alimenticio incorrecto. Y ahora Dios se proponía a educarlos. Y la educación consistía en aquello que habían aprendido, desaprenderlo y reemplazarlo por la verdadera educación que era Jehová el que le estaba educando. Entonces, desde ese punto de vista, cuando uno analiza la historia de la Biblia, del pueblo de Israel, uno debe interpretarla como maestros que somos, interpretarla a la luz de la educación, porque en realidad era un proceso educativo. Lo que ese proceso educativo se extendió demasiado, eso sí. Ok, entonces, en este proceso educativo, lógico que había un docente y habían estudiantes. El docente era Jehová mismo. Ustedes recordarán que cuando había algún asunto algún malcriado, majadero en el campamento, como Coré, ahí estaba Dios. ¿Sabe qué pasó? No, que no queremos a Moisés, no queremos a Aarón. Bueno, sí, pero espérate. Esto no es democracia, esto es teocracia. ¿Ok? Aquí no hay democracia, esto es teocracia. Yo dirijo, yo elijo quiénes son mis representantes. Y yo elegí a Moisés y a Aarón. ¿Cuál es el problema? Entonces, aquí vemos que en realidad aparece como Dios siempre interviniendo, pero en realidad es que esa es su escuela. Como si es su escuela y el que dirige la escuela, ¿cómo no va a intervenir en cada uno de los asuntos? Ahora, pero Dios tenía a Moisés como maestro principal. Y también habían otros maestros asistentes.
Aarón era uno de ellos que funcionaba como la parte religiosa. Y también había otros como María, Bezalel y Aholiab, que fueron personas que fueron elegidos por Dios. Dios fueron ungidos por el Espíritu Santo. De hecho, Bezalel y Aholiab son dos personajes importantes en la Biblia porque el Espíritu Santo le dio la capacidad para poder hacer los diseños del santuario. Entonces aquí nos damos cuenta que uno de los elementos importantes en la educación de Israel era que el santuario, el papel del santuario. Habían estudiantes que era el pueblo de Israel y la multitud mixta. En todo proceso, siempre hay estudiantes un poco complejos. La multitud mixta era una evidencia de eso, ¿no? Pero ahí estaba el pueblo de Israel como aquellos que eran los estudiantes. Ahora, el marco. ¿En qué marco o cómo Dios organizó la enseñanza para el pueblo de Israel? Miren, Dios nunca tuvo la intención de que Israel vagara durante tanto tiempo. Él los condujo, noten que fueron bautizados, luego fueron llevados al monte, Dios se manifestó y dio su ley. Se bautizaron y Dios le dio su ley. Y en sus leyes estaba la ley moral. ¿Ok? Pero nunca fue el objetivo de Dios que estuvieran tanto tiempo vagando en el desierto. Eso fue ¿qué? Elección de ellos por la murmuración y la incredulidad. Por lo tanto, durante todo ese tiempo, el desierto y en los diferentes sitios donde ellos estuvieron, fueron los sitios donde Dios escogió para enseñarle a Israel algunas cuestiones. ¿Qué tenía que aprender Israel antes de entrar a la tierra prometida? Bueno, que Jehová es el sustentador y el proveedor. Él era el protector. Y esto nosotros como maestros tenemos que tenerlo claro. Y quiero que todos lo tengan presente, los que están en esta tarde escuchándonos. Jehová nuestro Dios es nuestro redentor, es nuestro sustentador, es nuestro protector. Jehová ha dado su palabra de honor que nos cuidará y estará siempre, todos los días, hasta el fin del mundo, con nosotros. Y una de esas evidencias en que Jehová era el proveedor, el sustentador, era que el descenso del maná. Eso era una evidencia tangible que ellos podían percibir todos los días, excepto por supuesto el sábado, de que Jehová estaba comprometido en todo lo que a ellos tal vez le podía causar un poco de temor. Porque había gente que tenía temor. ¿Y qué voy a comer mañana? ¿Y qué será del futuro? Como tal vez podemos nosotros tener temor. Pero Dios le comunicó que no tengan temor, que aquí todo está controlado. Aquí estoy yo. Entonces, hubo diferentes sitios, hubo momentos en que hubo escasez de agua. Dios demostró, no tienen que tener temor, yo les voy a sustentar. Hubo un momento en que la Biblia, de hecho lo vemos en varias ocasiones, en que cuando era de día, para evitar ese sol calcinante del desierto, había una nube que los cubría. Entonces eso era otra evidencia de que Jehová estaba interesado en ¿qué? En su bienestar. No es que, bueno, yo lo saqué, aguántense. No es un Dios que está atento de todo. Que si tienes frío, que si tienes calor, que si tienes hambre, que si tienes sed. Y de hecho, cuando vemos el maná era un alimento suficiente para todos. Para embarazadas, para niños, para lactantes, para ancianos, gente de la tercera edad, para jóvenes, para todo. Ahí no había desnutrición, porque era Jehová quien los sustentaba. Pero eso era el aprendizaje que ellos tenían que tener a lo largo de ese caminar. Pero no era el objetivo de Dios que durara tanto tiempo. Libro de texto. Bueno, los propios milagros que Dios hizo para Israel y que nosotros hoy estudiamos y leemos, en realidad era el libro de texto mediante el cual Israel podía ver el Dios tan grande que tenía. Y de hecho, cuando nosotros como docentes y como individuos tenemos evidencia tangible de que hasta aquí Jehová ha sido bondadoso y bueno con nosotros, cada milagro realizado en nuestra vida, cada acto que ha sido hecho por Dios en tu vida es una evidencia de que Dios está interesado en tu vida. Y es como un libro de texto, porque cuando tú analizas la historia pasada, puedes contabilizar
¿Cuántas veces Dios te ha librado, te ha bendecido, te ha protegido? Porque hasta aquí Dios nos ha ayudado. Entonces, cada día para Israel, cada milagro que Dios hacía era una evidencia continua, era un libro de texto donde estaban aprendiendo quién era su Dios, el carácter de Jehová. También vemos que el santuario era el centro de Israel y también parte del sistema de educación de Israel. De hecho, cuando nosotros analizamos en un esquema de Israel, todas las tribus estaban distribuidas, pero el corazón de Israel era el tabernáculo donde Jehová se manifestaba. Y esto es algo que es integración de la fe, pero que también a nosotros tenemos que ponerlo a analizar, porque noten que el santuario estaba en el centro de Israel, indicando de que Jehová, nuestro Dios, debe ser el centro de nuestra vida, debe ser lo más importante de nuestra vida. Integración de la fe es más allá de lo que nosotros hacemos en clase. Se los dije y se lo reitero. Integración de la fe es lo que tú eres, es tu identidad. Y si tú estás en Cristo, y si Cristo es el centro de tu vida, todo marchará bien. Por lo tanto, el centro de la nación de Israel era Dios. Y cuando amamos a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma, con todo nuestro ser, todo estará bien. Por lo tanto, eso era también una enseñanza para Israel. Cada uno de los muebles del santuario, cada una de las festividades que celebraba Israel estaban vinculadas con el ¿qué? Con la educación que debían recibir antes de entrar a la tierra prometida, y también tenía que ver con el plan de salvación. Por eso, salvación y educación es una misma cosa. También vemos que existía orden a la hora del tipo y características del tipo de sacrificio, las festividades, el orden hasta en que ellos se iban a reunirse en torno al santuario, el orden que existía cuando ellos iban a hacer una marcha. Había un orden. Cada uno de las tribus de Israel marchaban en orden de acuerdo a sus banderas. Uno de los principios que tenía que aprender Israel es que todo lo que está relacionado con Dios tiene un sello, el orden. Por lo tanto, tiene que haber orden en nuestros colegios, orden a la hora de planificar nuestras clases, orden en todos los procesos que realizamos. Así que cuando usted es una persona que no ha alcanzado un orden, significa que en un sentido, ahí hay un área en la que usted tiene, que es una debilidad, pero tiene que convertirla en una fortaleza. Es decir, tiene que aprender a ser ordenado, porque Dios es un Dios de orden. En el plan de estudio de Israel estaba también el santuario y todos los principios correctos de la verdadera adoración, porque ellos tenían que aprender la correcta adoración, porque habían estado contaminados con una falsa adoración. También la salud y la higiene. Vemos que en el libro de Levítico, Número y también Deuteronomio encontramos una serie de leyes y principios relacionados con la salud. Dios es un Dios que está interesado en todo el desarrollo armonioso de todas nuestras facultades. Y eso es lógico que están las físicas. Y por eso Dios dio leyes para que se alimentaran correctamente. Habían prescritos animales que no debían ser consumidos. Dios proveía abundantemente el maná. Por lo tanto, estaban suplidos todos los nutrientes para Israel, los macro y los micro. Proteína, carbohidratos, lípidos, vitaminas, fibra, minerales, todo. Todo estaba suplido. Pero era lo que Dios había determinado. Aunque hubo una ocasión en las codornices, sí, pero fue una ocasión para darle un escarmiento. Pero el alimento que Dios escogió para Israel era el mejor. Y ya sabemos que no era a base de carne. Porque Dios estaba interesado en la salud y el bienestar físico de Israel. Existe una relación estrecha entre la mente y nuestro cuerpo físico. Muchas personas están enfermas mentalmente porque han destrozado su cuerpo físico.
Y siempre y cuando estés violando las leyes de la salud, no tendrás salud mental jamás. Porque existe una relación estrecha entre la mente y el soma, el cuerpo. Y si usted viola las leyes que ha puesto Dios para que funcione tu cuerpo, en el aspecto físico hay una penalidad. Y si hay enfermedad física, muy probable es que exista una enfermedad mental. Angustia, temor, depresión, no tienes paz. Puedes trabajar también en el sistema educativo, pero eso no significa que eres una persona que tienes paz, que tienes tranquilidad, que has encontrado a Jesús. Entonces esto es un elemento muy importante. Las leyes de la salud fueron dadas por Dios para que nos fuera bien. Nosotros, los docentes del sistema educativo adventista, debemos seguir esos principios y esas leyes, porque eso también es integración de la fe. También habían enseñanzas específicas sobre la sexualidad. Y de hecho es un tema importante más que en este momento en nuestro mundo, y con respecto, por supuesto, a alimentación, sexualidad, que son otras. ¿Ok? Hoy vivimos en un mundo donde tú eres lo que tú quieres ser, la familia es lo que quiera ser, no existe masculinidad, no existe feminidad, no existe nada. Los fundamentos nuestros son bíblicos. Va a llegar un momento en que tal vez decir la verdad nos va a costar. Sin embargo, Dios a Israel, sabiendo que las naciones que le iban a rodear eran naciones inmorales sexualmente, les enseñó también cómo ellos iban a manifestar su sexualidad. Entonces es un Dios que está interesado en todo. También dentro del plan de estudio de Israel estaba la ley, el sábado y el diezmo. Si nos damos cuenta, Dios estaba educando a Israel. Lo estaba preparando para que fuera un pueblo peculiar, gente santa, porque era un pueblo adquirido por él. También, ¿cuál era la metodología que Dios usó con Israel? Bueno, entre la metodología estaba la comunicación directa maestro-estudiante. Dios se comunicaba, tenía una forma de comunicarse, pero cuando había el asunto se complicaba, Él se manifestaba. Y ustedes lo pueden observar en la Biblia, que Dios se manifestaba ¿dónde? Desde el santuario, desde su morada. ¿Por qué? Porque ese era su escuela. Él era el maestro, ellos eran sus estudiantes. Él dirigía el proceso de enseñanza de ellos. Dios estaba encargado de educarlos. A que ellos también no querían ser educados es otra cuestión. Pero ese era un sistema educativo donde Dios estaba dirigiéndolo. Por lo tanto, había una comunicación directa. No es que el maestro está ausente. Ahí no había virtualidad, ahí había presencialidad. ¿Bien? Ok, el método explicativo ilustrativo. Notemos cuántas veces Jehová le comunicaba a Moisés para que él le comunicara a Israel. Es un método en que yo te explico, pero yo te ilustro. Y un ejemplo clásico, ¿saben cuál es? El método explicativo ilustrativo. Es un método antiguo que puede ser usado actualmente en nuestros colegios. El santuario y las festividades de Israel. Cómo las festividades de Israel estaban relacionadas con la agricultura. Y cómo cada uno de los colores y metales del santuario y cada objeto del santuario tenía un símbolo. Había un significado y apuntaban al plan de redención. Entonces Dios estaba explicando el plan de redención a partir de ¿qué? De símbolos. Cada mueble, cada fiesta era un medio que Dios estaba usando para educar a Israel. Entonces en el cordero estaba Jesús. La sangre, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Cada símbolo tenía un fin educativo. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia podemos hacer una lectura diferente. Aprender a hacer. El aprendizaje, aprender a hacer, porque ustedes saben que es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir con los demás, son los 4 pilares de la educación. Pero aprender a hacer, que tiene que ver con el aprendizaje cinético, kinestésico, de aprendo haciendo algo, pues esto era importante también. Noten que el pueblo de Israel hubo gente que con sus manos tejieron y fabricaron cada uno de los instrumentos del santuario. Y eso es aprender a hacer.
y de hecho es un tipo de estilo de aprendizaje. También música y destreza manual existían en Israel y experiencia en los servicios espirituales. Habían 3 fiestas en las que todo varón debía acudir con su familia. Ese era un momento en que se vinculaba la educación con la adoración. En Deuteronomio 6, 4 al 9 es un texto clave en la educación de Israel. Lo cito. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Cuál era el objetivo máximo de la educación que le fue dada a Israel? Integración de la fe, el amor a Dios con todas nuestras fuerzas. Ese era un objetivo claro en la educación de Israel. Todo padre debía enseñar a sus hijos a aprender a reverenciar, respetar a Jehová. Es verdad que mucha gente se rebeló, pero el objetivo máximo de la educación dada a Israel era amar a Dios, era el amor. Y es un principio de integración de la fe, por eso la tenemos los adventistas dentro de nuestras premisas fundamentales. ¿De dónde salió? Salió de la Biblia. Salió de la palabra revelada de Dios. Por eso los fundamentos de nosotros los adventistas como pueblo está en las Sagradas Escrituras y en el Espíritu y Profecía. No hay nada inventado. Todo ha sido revelado y dado por Dios. Ese es nuestro fundamento histórico como pueblo. Dice, y estas palabras. Cuando decimos y estas palabras, está diciendo y este contenido. Y eso es otro elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que tenemos que un objetivo, el amor a Dios por encima de todo. ¿Y cuál era el contenido? Todos los contenidos que hemos analizado, el santuario, cada una de las leyes, eran con el fin de que pudieran ver a un Dios amante que los estaba cuidando. ¿Lo estaba cuidando de qué? De una enfermedad sexual. Lo estaba cuidando de qué? De que no tuviesen un problema de desnutrición, que no hubiese, ¿de qué los cuidaba? De que no hubiese, por ejemplo, alguna enfermedad como las que habían en Egipto. Entonces es un Dios que pone leyes, que pone límites, pero es un Dios que pone leyes para que te vaya bien. Entonces en cada una de las leyes que Dios le dio a Israel, los estaba educando, estaba mostrando quién era. Pero ellas en sí, cada ley, era el contenido de una clase. Era una enseñanza, pero el objetivo máximo de cada ley es que cuando tú vieras la ley, no vieras lo negativo de la ley. No cometas adulterio, oye, qué malo. No fornicarás, pero qué malo, es que Dios, no. Es que Dios estaba preservando la pureza sexual de su pueblo. Y así cada una de las leyes apuntaban al carácter de Dios. Ahora, dice que estas palabras, que es el contenido, yo te mando hoy y estarán sobre tu corazón. Es decir, estarán en tu mente y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella. La repetición de un mensaje, el hablar acerca de un tema, que es la exposición, en realidad son métodos de enseñanza. Aquí nos encontramos otra evidencia de que había educación en Israel. Dios tenía un método y el método era repetir el mensaje y hablarlo estando ¿dónde? Estando en diferentes escenarios. Los escenarios eran estando en tu casa. La casa era un escenario donde se iba a enseñar a los niños el amor a Dios. Pero también se iba a enseñar andando en el camino, al caminar y a cualquier sitio, al acostarte y al levantarte. Es decir, no hay algún momento impropio para comunicarnos con Dios. No hay un momento impropio para orar. Cualquier momento es propicio. Y eso había que enseñárselo a los niños. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir y es lo que nosotros también debemos enseñar. Y cuando hablamos de yo educo estando en casa, yo educo en el camino, yo educo cuando me levanto, yo educo cuando me acuesto. Eso está diciendo que Dios tiene diferentes formas para enseñar lo mismo. ¿Y qué es eso? Es lo que hoy conocemos en didáctica como FOE, formas de organizar la enseñanza. Nos damos cuenta entonces que sí, el Antiguo Testamento en realidad es la historia de un Dios que educa. Dice que las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos.
las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, cualquier medio que pueda ser utilizado, vamos a utilizarlo. Si es una puerta, si es en el camino. Entonces vemos que Dios entretejió su mensaje aún en las cosas insignificantes. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, hizo exactamente lo mismo. Una flor del campo, una semilla pequeña, diminuta como la mostaza, una red y peces, el trigo y la cizaña. Aquellas cosas que parecen sencillas, como carentes de significado o de profundidad, Dios la usó. Una casa edificada en la roca, una casa edificada en la arena. Eran medios o recursos que Dios estaba utilizando para enseñar un contenido. Ahora, en Deuteronomio 6, 4 al 9 encontramos 4 pilares de la educación de Dios a Israel. El primero era que la enseñanza es planificada, nunca es espontánea. Yo no puedo hacer en el aula de clase lo que a mí me dé la gana. Yo debo planificar mi clase, porque Dios planificó todo. Cuando Dios llevó a Israel de Egipto a Canaán, Él tenía ya un plan. Y uno de sus planes era parar en un sitio que era el Sinaí, para darle ¿qué? Su ley. No fue espontáneo, dijo Dios, vamos a tomar por este trecho y aquí en ese monte vamos a ver qué hacemos. No, había un plan. Y nosotros debemos aprender a planificar. Es que me cae mal, pero es que si das clases no te puede caer mal, tienes que planificar. Porque es parte de tu vida. Con respecto a planificación pudiésemos hablar mucho, ¿no? Pero bueno, otro principio, mismo contenido, diferentes formas de organizar la enseñanza. Yo voy a enseñar lo mismo, era el amor a Dios, pero lo voy a enseñar en diferentes sitios. Esto es importante en la educación adventista. El mismo contenido, pero puedo enseñarlo en diferentes momentos, utilizando diferentes métodos o procesos o alternativas. Yo la tengo en educación, existen diferentes estrategias, diferentes metodologías, puedo utilizar para enseñar un mismo contenido. Entonces, eso es algo que su fundamento es bíblico y lo usó Dios. Mismo contenido, diferentes contextos. Tercer pilar, empleo de diversos recursos de enseñanza. Por eso yo enfatizo, los colegios deberían tener un dinero apartado, no sé, o un plan, un proyecto anual, no solamente de pintar y remodelar, sino que los docentes en cada una de las disciplinas tengan los recursos necesarios para poder desarrollar la docencia con calidad. Porque si en el mundo se utilizan las TIC, ¿cómo nosotros vamos a tener TIC? Hay que hacer esfuerzos dirigidos a esa meta. Si en otros momentos, si no tenemos para un banco de imágenes ya algo virtual, pues entonces tratemos de hacer láminas que tengan una buena apariencia, ¿no? Ya que no podemos comprar un torso humano, que eso cuesta muchos dólares, pues tratemos de hacer algo, pero que esas láminas, esos mapas, esos cuadernos, tal vez por ejemplo, si es geografía, pues entonces vamos a utilizar diferentes recursos disponibles para nuestros estudiantes, porque Dios lo hizo. Estaríamos haciendo lo que Dios ha hecho de antemano. Otro cuarto pilar es un esfuerzo constante orientado a objetivos definidos. El sistema de la economía judía estaba en el santuario, era conocer quién es Dios, el amor de Dios. Ese era el centro de la nación de Israel y de todo lo que hacían. Dios, el centro de todo. Todo estaba dirigido a que ellos conocieran el plan de redención y el gran Dios que ellos tenían, que los había sacado de la esclavitud y los conducía a una tierra de libertad. Ahora, propósito. El propósito, el objetivo de Dios definido era que ellos comprendieran el plan de redención o salvación en toda su amplitud, desde los símbolos del santuario. También que aprendieran a confiar en Él. Por eso cuando el pueblo se rebelaba, es que nos estamos muriendo de hambre, es que nos estamos muriendo de sed, pues volvamos a Egipto. Lo de ellos es lo primero, vamos a Egipto. Pero no recordaban que ya habían tenido una experiencia en la que Dios también los había libertado. Entonces, si nos percatamos en el estudio, cuando estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que Dios estaba intentando educarlos a ellos para que aprendieran a confiar en Él. Y le estaba mostrando evidencia de su amor y su cuidado. Así que era un proceso de aprender a confiar en Él como su Dios
proveedor. Y hay que enseñar a los niños a que también a amar a Dios. Por eso estas palabras las repetirás a tus hijos estando en diferentes contextos. Que el amor a Dios por encima de todo. También el objetivo de Dios se encuentra en Éxodo 19:6. Era crear una nación de reyes y sacerdotes santos y que a partir de ellos como nación la tierra se llenara del conocimiento de Jehová. Muchas de las actividades que a veces nosotros desarrollamos quedan restringidas para los adventistas nada más. Sin embargo, el propósito de nosotros como pueblo es que todos puedan conocer la verdad del evangelio a partir de nosotros. Así que la educación adventista también tiene un propósito de dar a conocer al mundo el Dios que nosotros decimos que tenemos. No es nuestras actividades, nuestra iglesia, nuestros libros, nuestra liturgia, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser. Es que la gente conozca a Dios a través de lo que hacen los adventistas, a través de la educación adventista. Así que en un sentido, la verdadera educación adventista hace que la gente dirija su atención no a nosotros como pueblo peculiar, sino a Dios. Ese es un fin. La evaluación. Bueno, sabemos que la evaluación, la mayor parte de ellos tampoco pudo pasar la evaluación. Noten que la mayor parte de todos quedaron varados en el desierto. Los resultados fueron bastante decepcionantes. Hay un principio importante que yo hace mucho tiempo leí en un libro de Egipto a Canaán, donde dice que salir de Egipto no significa que entres a Canaán. Y aquí vemos la evidencia porque todos salieron de Egipto, pero no llegaron a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb y una nueva generación. Ni el líder, así es. Bien, hasta aquí, eso es una escuela. Pasaron los años. Israel entró a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Ni Moisés pudo entrar. Bueno, pero tuvo mejor paga. Okay. Ha avanzado el tiempo. Y con esto termino. Me hubiese gustado haber tenido la segunda parte, que es la historia de la educación en el Nuevo Testamento. Pero no hay tiempo. Así que bueno, en otro congreso será. Ok, vamos a terminar acá con la escuela de los profetas. La escuela de los profetas es otra escuela que existió en un momento importante en la historia de la nación de Israel. En esta escuela, que se llama la Escuela de los Profetas, la pueden encontrar en el libro La Educación, libro que yo les recomiendo que lean. Si pueden hacerlo en el devocional, háganlo. Es un excelente libro para los devocionales. La educación, los profetas de Dios, hombres y mujeres, eran los maestros, eran gente escogida, y los estudiantes eran jóvenes y líderes del pueblo de Dios y le llamaban los hijos de los profetas. El marco en que se desarrolló, en esta escuela fue en diferentes sitios. Ahora les voy a enseñar un mapa. Estas escuelas eran escuelas formales. Cuando hablamos acerca de escuelas formales es que era una escuela un poco mejor instituida, como las nuestras. Estas estaban en lugares específicos donde había una instrucción más formal. Y aquí encontramos un mapa, que lógico que tal vez ahí no lo van a poder ver, pero encontramos aquí diferentes sitios como Ramá, Jericó y Kiriat Jeraim. Esos puntos acá, negros, que están aquí 1, 2, 3, 4 y 5, eran los epicentros donde estaban las diferentes escuelas en todo el territorio de Israel durante la monarquía unida. Y en esos sitios específicos los padres enviaban a sus hijos a estudiar. Así que cuando estamos en un lugar donde los padres mandan a sus hijos a estudiar, como un internado, eso, ¿por qué los adventistas lo practican? Porque eso ha sido revelado. Eso ha sido parte de la historia de la Biblia, en la que los muchachos salen de sus casas y quien los están dirigiendo, los que los están cuidando son preceptores, preceptoras, personas que los educan y personas que los cuidan. ¿Por qué a los adventistas se les ocurrió de la nada? No, está en la Biblia, ese es su fundamento. Libro de texto. En esta escuela, en la escuela de los profetas, se enseñaba a cada niño y niña a que
estudiaran el Antiguo Testamento de lo que era revelado hasta ese momento y también la naturaleza. En el plan de estudio, noten las asignaturas que recibían. Recibían música. ¿Por qué había de extrañarse que en algún colegio adventista del séptimo día se enseñe música? ¿Por qué habría? Si eso es nuestras raíces, eso está revelado. Así que si en algún colegio de adventista se enseña, no sé, como clase, violín, no sé, canto, piano o flauta o cualquier otro instrumento musical, ¿qué pasa? Esos son nuestros fundamentos. Eso es lo que existía en la escuela de los profetas. También poesía e historia. Se enseñaba profecía. Y hoy hablamos acerca de integrar la fe, hoy hablamos acerca del componente denominacional, pero es que ya eso estaba. Eso ya estaba. Formaba parte del plan de estudio. El trabajo manual. Ahora, hoy hablamos acerca de en los adventistas de educación en valores. Sin embargo, eso tampoco es nuevo, porque eso ya existía en la escuela de los profetas. Se enseñaba valores como la generosidad, la justicia, la honestidad y la misericordia, cualidades del carácter de Dios. También existían principios de higiene y dieta, porque también existían los principios de lo que se come y lo que no se come. Hoy hay personas que, por ejemplo, cuestionan por qué en las actividades adventistas no se consume carne. Usted la consume en su casa. Pero en nuestra filosofía como adventistas, sabiendo que Dios nunca nos proveyó eso para alimentar a su pueblo, usted lo puede hacer en su casa. Pero no deberíamos esperarlo en ninguna actividad de nuestra iglesia, ni aún en nuestros colegios, porque eso es filosofía y es integración también de la fe. ¿Estamos claros? Yo sé por qué lo digo. ¿Ok? Con respecto al sábado, la correcta observancia del sábado, para que esos muchachos estudiaran en un colegio adventista, o un colegio cristiano, un colegio que siguiera a Dios, a Jehová. Como lo decía, nuestros jóvenes, nuestros niños, deberían estudiar, todos deberían estudiar en colegios adventistas, donde pueda ser preservada ¿qué? Su fe, donde no tengan ese problema del sábado. Es que lo van a tener cuando vayan a la universidad, pero ya van a tener una mayor madurez espiritual que ha sido formada en una institución con personas que respetan el sábado, donde van a aprender la verdadera, la correcta observancia del día de reposo. Nuestros niños a veces, jóvenes, adultos, se ponen a veces a chatear y se ponen a hacer cosas impropias del sábado. El sábado a veces no se respeta, pero tampoco se ha enseñado la correcta observancia de él. Hay personas que no saben lo que es impropio, lo que es propio. Entonces, en ese sentido debemos rescatar nuestras raíces, pero en esa escuela se enseñaba a cada niño y niña a respetar el sábado y a respetar la ley de Dios. También había destrezas prácticas y relaciones sociales. Y de hecho, en el libro de la educación, por eso reitero, los invito a que busquen este libro y lo lean. Dice que en esas escuelas, la escuela de los profetas, los principales temas de estudio era la ley de Dios. Y eso es integración de la fe. ¿Cuál es nuestra máxima norma como adventistas? La Biblia y la ley de Dios. Con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y música sagrada y poesía. En los relatos de la historia sagrada se rastreaban las pisadas de Jehová. Es decir, la escuela de los profetas tenía como fin que los niños y las niñas aprendieran la historia, que esa que le contamos los sábados a los niños en el rincón infantil, de la historia de todo casi el Antiguo Testamento, los milagros de Jesús. Los niños, los adolescentes que iban a esas escuelas le enseñaban las historias desde la creación, la historia del pueblo de Israel, la historia de Josué cuando conquistó la tierra prometida. Todo eso era historia. La historia de ellos como nación se enseñaban. Y ellos podían ver a Dios a través de la historia. Y los que enseñan aquí historia, hay una cita que recuerdo ahora que se encuentra en el libro Profetas y Reyes. Creo, si no me equivoco, pero no creo que me esté equivocando, porque creo que la imagen es en los capítulos donde se hace el comentario con respecto a la última noche de Babilonia,
Ahí en ese capítulo, la última noche de Babilonia, cuando entraron los persas, ahí hay un comentario. Ok, pero en el libro, en el libro, ok, en el capítulo 5, ahí esta historia, que también lógico que era enseñada o sea, a todos ellos en un momento específico, en el comentario que se hace en el libro Profetas y Reyes con respecto a ese capítulo, dice así, que a cada nación que ha subido al escenario en la historia de este mundo, Dios le ha conferido un periodo de gracia para ver si cumplen los designios de Él, que son los designios del Altísimo. Y cuando no cumplen, se termina su gracia. Y que los ángeles de Dios cumplen los designios de Dios. Así que en la historia de la humanidad, aunque vemos los próceres y los héroes, es Dios quien está controlando la historia. Por lo tanto, cuando los estudiantes estudian historia en nuestros colegios, deben ver que Dios, existe un ser que es Dios, quien está controlando los asuntos de la historia pasada, de la historia presente y del desenlace final. Dios a través de la historia. Y eso lo estudiaban en la escuela de los profetas. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando enseñamos historia en nuestros colegios. También dice la cita que se hacía notar las grandes verdades presentadas por medio de símbolos en el servicio del santuario. También aprendían acerca del santuario. Y la fe abarcaba el objeto central de todo el sistema. ¿Y cuál es el tema principal? El Cordero de Dios que había de quitar el pecado del mundo. Era Cristo. Eso era integración de la fe. Ellos esperaban y creían en el Redentor que había sido prometido. Ahora, metodología. Bueno, en la metodología estudiaban, hacían lectura de la Biblia, pero también memorizaban. Memorizar no está mal, lo que está mal es memorizar todo, ¿no? Hay cosas que también hay que analizarlas, interpretarlas, porque hay personas que aprenden mucho de memoria, pero luego cuando van a aplicarla en contextos diferentes no saben, porque saben la teoría, pero no saben aplicarla en otro contexto. Entonces, memorizar no está mal. Lo que está mal es que toda la educación sea memorística y no haya espacio para la razón, el análisis. Ahí sí es un problema. La música y adoración a Dios era parte de la metodología que se usaba. Había una comunicación directa y había trabajo en el campo. El trabajo en el campo, el pagar tal vez tus estudios trabajando. Noten que eso hay muchos estudiantes que van a los colegios adventistas y dicen, bueno, tienes horas de trabajo. Es que eso que se hace en las instituciones que tienen tal vez internados, el fundamento no fue que a alguien se le apareció y dijo, acabemos con la vida de estos muchachos, no tienen nada que hacer, pongámoslos a trabajar, porque aquí no queremos vagos. No, el fundamento de en los colegios internados que se vincule que el estudiante tenga horas de trabajo está revelado en las Escrituras y está revelado en el Espíritu de Profecía. Noten acá, en el libro de Educación, página 44, dice que los alumnos de estas escuelas se sostenían cultivando la tierra. Era sostén propio. Y esa palabra no sé si les suena, pero es adventista. Sostén propio. Que hayan empresas dentro de la institución de alimentos, hacemos algo, lo vendemos, con ese dinero nos autosustentamos. Pero noten que no era solamente los alumnos. Muchos de los maestros se mantenían también por medio del trabajo manual. Entonces, que era una escuela que no era tan abundante, sino que vivían ¿de qué? Del trabajo de los estudiantes y de los docentes. Los docentes no es que eran muy pagados, pero lo hacían porque ellos creían que ellos tenían que contribuir a la educación de la nación. Y en este sentido, es muy posible que usted diga, yo debería tal vez recibir mucho más de lo que recibo. Sin embargo, aquí vemos que siempre han existido docentes abnegados. Y aquí en la escuela de los profetas encontramos tipificados los que han estado antes de nosotros. Propósito. El propósito en esta época era promover un reavivamiento y reforma en el pueblo de Dios que se necesita actualmente. También brindar orientación moral, porque en esta escuela de los profetas se orientaba a aquellos que iban a ser los futuros líderes de la nación de Israel.
a ser de mentoras de una nueva generación de líderes espirituales para que se mantenga nuestro legado histórico como adventistas. Porque si nosotros no mantenemos nuestro legado como adventistas, entonces ¿hacia dónde vamos? Si nosotros no integramos la fe, si nosotros no amamos a Dios con todo nuestro corazón, si no nos entregamos a Dios con todo lo que somos y tenemos, ¿qué vamos a dejar al adventismo de aquí a 2, 3 décadas? ¿Será fuerte? ¿Será débil? Eso sería para pensar. Terminando, en el libro de educación también, página 44, dice que estas escuelas tenían como objetivo servir como barrera contra la corrupción que se propagaba por todas partes, atender el bienestar mental y espiritual de la juventud y estimular la prosperidad de la nación. Es decir, había un propósito elevado y era conservar la pureza de los valores morales y éticos de la nación de Israel. Y cuando nosotros tenemos colegios, los colegios deben tener ese fin. Nuestros hijos, nuestras hijas deben ir a esas instituciones para que esas instituciones, con un buen plan de estudio, con docentes consagrados que entienden cuál es la filosofía de nosotros como adventistas, pueda formar a una generación comprometida con el adventismo. No es que a mí no me importa ser adventista, yo no sé ni lo que soy, no me interesa, yo solamente soy adventista en campamento, pero luego ya no soy adventista. Ahí apoyo porque juego, competencia, pero ya después no. Es diferente. Si somos adventistas, ese es nuestro legado, todo nuestro sistema de creencia, todo lo que Dios nos ha sido revelado, tenemos que transmitirlo a la otra generación. No vaya a ser que vaya a pasar como la historia de Israel, que se levantó una generación que no tenía conocimiento de Jehová y hacía lo que le daba la gana. No creo que nosotros estamos aquí con ese fin. Nuestro fin es proyectarnos hacia la misión de nuestra iglesia, que es preparar a un pueblo que está en víspera de recibir a Jesús en gloria y majestad. Ese es nuestro propósito. Evaluación. Bueno, con respecto a evaluación, en este marco, en esta escuela, por supuesto que había que ser evaluado. Y una de las formas de evaluar es que los que salen de egresados, qué es lo que aportan también a la comunidad. Y en este caso, muchos de ellos enfrentaron la injusticia social, hubo un proceso de arraigamiento y reforma con derramamiento del Espíritu Santo, y también hubo personas que rechazaron el mensaje divino. Hay de todo, ¿no? Entonces, hemos visto que nuestros verdaderos fundamentos como adventistas y nuestra integración de la fe están ¿en dónde? En la Biblia y en el Espíritu y profecía. Con esto termino. En otro momento compartiré con ustedes la otra parte. Recuerden que nuestra fe se sustenta en este libro. Este es nuestro centro. El estudiar, el beber diariamente de las páginas de este libro sagrado nos va a traer prosperidad como pueblo. Y tenemos que hacer que nuestros estudiantes aprendan a amar a Dios, el que ha sido revelado en este libro. Así que muchas gracias por esta ocasión, por la oportunidad que se me ha dado de poder compartir este material, y espero que todos puedan llevar a su casa esta idea. La idea de que nuestros fundamentos como educadores, la integración de la fe, nuestra filosofía, eso ha sido revelado. Así que les invito a estudiar la Biblia y a estudiar también el Espíritu y profecía, porque ahí están nuestras raíces. Que Dios les bendiga.